y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. ¿Estamos listos para abrir el libro de Dios? Padre Santo, al abrir las páginas de tu libro, pido la dirección de tu Espíritu Santo. Me encomiendo a ti en esta hora y te pido una bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, los que están aquí, nuestras visitas en forma especial y aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en distintos lugares, que tu bendición les alcance donde quiera que estén. Danos la iluminación de tu Espíritu Santo para trazar bien la palabra de verdad y que ésta sea como una espada de dos filos que penetre nuestra alma y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, dice el apóstol, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones espirituales, la palabra don, significa un regalo. Un don es algo que Dios regala, que Dios da. Y a toda persona que es bautizada, dice el versículo 12, el que sigue, porque así como el cuerpo es mucho y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Somos bautizados y llegamos a formar parte de ese cuerpo, pero dice aquí que el Espíritu nos bautiza para llegar a ser parte de este cuerpo. Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento de pecados, pero detrás de mí viene uno, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y aquí dice que por el Espíritu Santo somos bautizados en un cuerpo. El bautismo es para recepción del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe a través del bautismo. El bautismo en su forma ideal, como Dios lo planeó, es bautismo de agua y del Espíritu al mismo tiempo. El ministro bautiza en agua, Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y en el momento en que la persona es bautizada por el Espíritu Santo, recibe el regalo de Dios en un don del Espíritu. Al recibir el bautismo del Espíritu, recibe un don. Ninguna persona que es bautizada se queda sin regalo de bautismo. Dios le da un regalo, un don. ¿Cuál don? Bueno, el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Él nos conoce, Él sabe lo que nosotros podemos hacer para el servicio de Dios. Entonces Dios nos da un regalo para que lo usemos para su servicio. Ahora, en el plan ideal de Dios, en el momento del bautismo, la persona recibe también el Espíritu Santo. Pero sucede que a veces hay personas que se bautizan, pero no han recibido el Espíritu Santo cuando fueron bautizados. Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo, el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjense, habían sido bautizados, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Cuando Pablo les explicó, se volvieron a bautizar y recibieron el Espíritu Santo por imposición de mano. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y se manifestaron a lo menos visiblemente 2 dones del Espíritu Santo entre ellos: el don de lenguas y el don de profecía. Profetizaban y hablaban en lengua. Puede ser que el Espíritu Santo haya repartido otros dones también, pero no son tan fáciles de ver. El de hablar en lengua, sí. El de profecía, se ve. Pero si les dio el don de sabiduría o el don de ciencia, no se ve de inmediato, pero se desarrolla y se puede usar para la gloria de Dios. Así que no sabemos cuántos dones se repartieron, pero en el momento del bautismo repartió el Espíritu Santo los regalos, los dones. Tenemos otro ejemplo de también personas que se bautizaron, pero no habían recibido el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Hechos capítulo 8. Aquí está la historia de cómo el mismo Felipe fue a Samaria a predicar el Evangelio de Cristo. Y había mucho gozo en aquella ciudad por los que se estaban convirtiendo. Dice en el versículo 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Simón era un hombre que hacía artes mágicas, dicen los versículos anteriores, y engañaba a la gente con su magia. Y también Simón se bautizó, Simón el mago,
y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios, el don de Dios, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si ustedes notan, esta gente que se bautizaron, fueron bautizados en el nombre de Jesús para arrepentimiento, pero no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Vinieron los apóstoles de Jerusalén, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. A veces el bautismo de agua precede al bautismo del Espíritu Santo, pero a veces el bautismo del Espíritu Santo antecede al bautismo de agua. Miren qué interesante. Normalmente suceden simultáneas, pero a veces primero son bautizados en el Espíritu Santo y después se bautizan en agua, y otras veces primero se bautizan en agua y luego son bautizados con el Espíritu Santo. Veamos un ejemplo de cómo habían recibido el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados en agua. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Pedro va a predicar el Evangelio a Cesarea, predica en la casa de Cornelio, y Cornelio recibe la palabra de Dios, y todos los de la casa de Cornelio y sus familiares y amigos son bautizados. Pero miren lo que sucede antes del bautismo. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que estas personas en Cesarea primero recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y luego Pedro dijo: ¿quién puede impedir que reciban el bautismo del agua si ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y vieron los dones que el Espíritu Santo había repartido. Qué interesante, bautismo del Espíritu y bautismo del agua. Cristo dijo: de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, en el bautismo de Cristo fue simultáneo. Vamos a buscarlo en el libro de San Mateo, en el capítulo 3. Dice en el versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, cuando subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. Fue bautizado con el Espíritu Santo. Agua y Espíritu en el mismo momento. Si ustedes notaron, cuando yo bauticé a las almas esta tarde, yo las bauticé para perdón de pecados y para recepción del Espíritu Santo. Y si ustedes prestaron atención, cuando yo invoco el bautismo del Espíritu Santo para que lo reciban, coloco mis manos sobre su cabeza. ¿Lo vieron? No solamente oro, sino que pongo mi mano. Eso se llama imponer de mano, imponer las manos. O sea, ustedes vieron que lo leímos y que es bíblico, está en la palabra de Dios. Dice que los apóstoles imponían sus manos sobre la cabeza de ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y Simón, cuando vio que por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo, dijo, les doy dinero, pónganme las manos a mí encima también para que yo reciba el Espíritu Santo. El don de Dios es gratuito, no se compra. Dios es quien reparte los dones, pero se recibe por imposición de manos. Hay muchas personas que nunca han recibido imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Fueron bautizados en agua, pero nadie les impuso las manos. Cada uno tendrá que decidir lo que va a hacer. Pero mi consejo es que busquen quien les imponga las manos, porque eso es bíblico. Y si como los que se bautizaron en Éfeso habían sido bautizados para arrepentimiento en agua, pero no habían oído hablar del bautismo del Espíritu Santo, la Biblia dice que se volvieron a bautizar y habiéndole impuesto las manos recibieron el Espíritu Santo. Hay personas que han sido bautizadas en agua, pero no recibieron imposición de manos ni han recibido el Espíritu Santo. No es malo que se vuelvan a bautizar. Yo no soy pentecostal, soy adventista del séptimo día. Y porque soy adventista del séptimo día, creo en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y tanto la Biblia como el espíritu de profecía me enseñan la imposición de manos, y es una de las doctrinas básicas, lo que se le llama los rudimentos de la fe en Cristo. Vayan al libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, dice así. Vamos a leer desde un poquito antes, desde el capítulo 5 y el versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la lechita es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y ahora aquí dice cuáles son los rudimentos, la doctrina básica, que todos ya debiéramos saber bien, porque son los primeros pasos del cristianismo. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. No dice la doctrina del bautismo, dice doctrina de bautismos,
bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos, estas son las doctrinas básicas, la fe en Cristo, la fe en Dios, el arrepentimiento, la doctrina de bautismos. ¿Cuántos bautismos hay? Algunos dicen un solo bautismo, un solo bautismo en agua, pero también hay un bautismo en el Espíritu Santo, por imposición de manos. Y no todo el mundo ha entendido eso. Hay muchos en la iglesia adventista que nunca les han impuesto las manos. En la iglesia adventista se impone las manos para recibir el Espíritu Santo, pero muchos nunca lo han experimentado. Cuando una persona es escogida para un cargo en la iglesia, se impone sus manos. Si son diáconos, se le impone las manos. Si son ancianos, se le impone las manos. Pero el apóstol Pablo le impusieron las manos cuando lo enviaron de misionero a predicar el evangelio, le impusieron las manos también. Nosotros cada año, cuando nombramos los nuevos oficiales de la iglesia para que desempeñen su función, los llamamos a consagrarlos al Señor y les imponemos las manos para que reciban el Espíritu Santo. Así lo hicimos allá en el centro evangelístico al tener los nombramientos. Luego trajimos a todas esas personas, las pasamos al frente y les pusimos las manos encima para ungirlos, para apartarlos para su misión. Pero en muchas iglesias no practican esto, que es bíblico, la imposición de manos. Aquí Pablo dice que esto es los rudimentos, el fundamento sencillito, la lechita que todos debieran saber, pero algunos ya debieran ser maduros y sin embargo todavía tienen necesidad que se les explique la lechita porque son como niños, no han entendido la doctrina básica, la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Nosotros seguimos la Biblia y la Biblia es nuestra base y fundamento. Y por eso cuando yo bautizo a una persona le impongo la mano para que nunca vaya a decir que no recibió imposición de manos. Y cuando lo escogemos para anciano, para diácono, para maestro, para director de escuela sabática o director de jóvenes, ponemos las manos y los imponemos las manos para apartarlos para esa obra sagrada a la cual Dios los llamó. Esto es importante porque es la manera de recibir el Espíritu Santo y ser apartados para la misión. Y el Espíritu Santo entonces da el don y le da el don para que lo uses en tu ministerio. Y hoy estamos hablando de los dones espirituales. Específicamente yo voy a hablar de uno de esos dones, aunque me encantaría hablar de todos los dones espirituales, pero no tenemos el tiempo de hacerlo. Allá en el Centro Evangelístico 1 dimos una serie completa sobre los dones espirituales. Estuvimos estudiando ese tema por 4 semanas. Y si te gustaría saber sobre esos dones espirituales, puedes pedir la serie a la salida. Allí en la mesa la van a tener para que tú puedas aprender de los dones espirituales. Yo voy a hablar sobre el don de lenguas en esta noche, porque hay mucha gente que está muy ignorante sobre esto que es el don de lenguas, qué significa, y si realmente lo que la gente dice que recibe cuando habla en lenguas es el verdadero don de lenguas o no. Y antes de ir a ver lo que la Biblia enseña sobre el don de lenguas, debo decirles en general sobre los dones espirituales que así como el Espíritu Santo reparte dones y Él los da para el servicio en la causa de Dios, también el diablo reparte dones. No más que no vienen de un Espíritu Santo, sino de un espíritu inmundo esos dones. Miren la diferencia. Uno es el Espíritu Santo y otro es un espíritu inmundo.
El diablo reparte dones, hace milagros y hace que la gente reciba esos dones que él les da. Usted dice, pero qué confusión, ¿cómo puede ser que el diablo también dé dones? El diablo tiene sus ministros que imponen las manos y están disfrazados de ministros de Cristo. Vamos a leerlo, 2 de Corintios, capítulo 11. Dice el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que usan el fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo tiene sus ministros, y los ministros del diablo se disfrazan y se hacen pasar como ministros de Cristo. Son fraudulentos. ¿Y dónde creen que se van a hacer pasar como ministros de Cristo? ¿En la calle? ¿En la feria? ¿En el swap meet? ¿En dónde? Claro, tontos serían si no lo hicieran en la iglesia. El diablo infiltra a su gente e infiltra a sus ministros en las iglesias. Y esto es bien grave, porque hay gente que está siendo guiada por ministros fraudulentos que imponen las manos para recibir el Espíritu Santo. Y sin embargo, viene de un espíritu inmundo el poder. Yo no voy a mencionar nombre de nadie, pero ustedes han visto en televisión evangelistas famosos que reúnen a millones de personas, les ponen las manos, no aquí, sobre su cabeza, sino en la frente. Y cuando los tocan, se caen al suelo la gente. ¿Lo han visto? Yo no voy a mencionar ningún nombre, porque a mí no me toca juzgar a nadie. Dios es quien los va a juzgar. Pero yo les digo que yo no encuentro ningún lugar en la Biblia, y si usted lo ha encontrado, dígame dónde está para que yo lo lea. Porque no lo he encontrado en la Biblia donde dice que cuando le ponían las manos se caían al suelo inconscientes. No lo encuentro en toda la Biblia, lo he buscado de tapa a tapa. ¿Dónde está que dice que cuando le ponen las manos se caen al suelo inconscientes? Y no está en la Biblia. Y los desafíos, si usted me puede mostrar en la Biblia dónde dice que al ponerle las manos se van a caer al suelo, entonces, pues muéstrenmelo. Ese es un indicio que no está de acuerdo a la palabra de Dios. El diablo tiene sus ministros que hacen milagros. Y lo más tremendo es que esta gente están tan engañados por Satanás que se creen ministros de Cristo. Predican en el nombre de Cristo, profetizan en el nombre de Cristo, hacen milagros en el nombre de Cristo y hasta echan fuera demonios en el nombre de Cristo. Pero ¿saben que en lugar de echar fuera demonios lo que hacen es meterle demonios a la gente? San Mateo capítulo 7. Este es un tema muy serio el que estamos hablando. Y por eso antes de hablar del don de lenguas, les tengo que decir esto, porque hay mucho que está pasando en el mundo hoy en día que dicen que es don de lenguas, cuando en realidad no viene del Espíritu. Sí es don de lenguas, claro que sí. Son dones de lenguas y son lenguas que hablan, pero no vienen de Dios.
vienen del demonio, vienen de un espíritu inmundo, no del Espíritu Santo. Y hoy vamos a distinguir cómo saber si es del Espíritu Santo o cómo saber si es del espíritu inmundo. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué no leímos que uno de los dones del Espíritu Santo es hacer milagros? ¿Qué no leímos que otro de los dones del Espíritu Santo es profetizar? ¿Qué no leímos que otros de los dones del Espíritu, y eso estaba en 1 Corintios 12, es discernimiento de espíritu, echar fuera demonios? Son dones del Espíritu. Y esta gente en el día de la venida de Cristo les va a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. Tenían el don de profecía. En tu nombre echamos fuera demonios. Tenían el don del exorcismo. En tu nombre hicimos muchos milagros. Tenían el don de hacer milagros. Y Jesús les declarará, dice él, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Pero esta gente va a estar tan convencida que lo que ellos hacían venían de Dios, que cuando Cristo venga, al mismo Señor Jesús lo van a increpar. Al mismo Señor Jesús le van a decir, pero Señor, somos tus ministros, profetizamos, predicamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Van a estar tan convencidos de que son ministros de Cristo que hasta se van a atrever a increpar a Cristo y a reclamarle a Jesús. Y Él les va a decir, yo no sé quiénes son ustedes, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Por qué? Porque no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando una persona no obedece y no hace la voluntad de Dios, aunque use el nombre de Cristo, aunque invoque el nombre de Cristo, pero no le obedece, no hace su voluntad, tengan cuidado, porque se le puede meter otro poder que no es el de Cristo, un poder demoníaco, un espíritu inmundo, y darles el poder que ellos quieren. Imagínense lo que estoy diciendo. Cuando una persona no hace la voluntad de Dios, no le obedece, pero invoca el nombre de Cristo, Satanás se aprovecha porque está en desobediencia para meterse en esa persona y darle dones falsos. ¿No me creen? Miren Hechos capítulo 5, dice el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? A los que le obedecen. ¿A quién les da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Y los que están en desobediencia, ¿pueden recibir el Espíritu Santo? Hermanos, Dios no puede mentir. Dios dice que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Pero si una persona desobedece a Dios y vive en desobediencia a su ley, aunque predique en el nombre de Cristo, aunque imponga las manos en el nombre de Cristo, aunque haga milagros en el nombre de Cristo, no los hace por el poder de Cristo.
Ahora la gente dice, pero entonces no son milagros. Ajá, sí son milagros. La gente se sana. Van a una de esas reuniones, les ponen las manos, se caen al suelo y luego la gente se levanta y dicen que están sanos. ¿El diablo tiene poder para sanar? ¿Tiene poder para enfermar? La Biblia dice que había una mujer que hacía 18 años que estaba enferma. Y Jesús la sanó. ¿Pero quién la había enfermado? El diablo. En otro lugar dice que un hombre estaba atado por ataduras de Satanás por muchos años y Cristo dijo, a este que el diablo lo tenía atado con esa enfermedad, ¿qué no podía yo desatarlo en sábado? Porque lo sanó en sábado. El diablo lo tenía atado. Si el diablo ata a una persona con una enfermedad, ¿qué no la puede desatar también para sus propósitos? Claro, el diablo puede enfermar a una persona y luego quitarle la enfermedad para que la gente diga, ¡qué milagro! ¡Se sanó! Pero el mismo diablo la había enfermado. Y luego él le quita la enfermedad y la gente dice, se sanó, ¡qué milagro! Cuidado. Yo te hago una pregunta a ti. Si tú estás enfermo de una enfermedad incurable, si los médicos te dicen que no tienes cura y que te vas a morir, y vienen y te dicen, mira, si tú vas a tal y tal lugar, allá hay una persona que cura, y mucha gente se cura, y tú te estás muriendo, de verdad no tienes cura, has ido con los médicos, te dicen, te vas a morir, pero te dicen que hay una persona que cura. ¿No irías? Mira la pregunta. ¿Prefieres morir antes que ser curado por el diablo o prefieres que el diablo te cure y seguir vivo? Hay personas que dicen, pues yo prefiero vivir. A mí no me importa quién me cure, el asunto es que me curen. Ten cuidado, porque este engaño, millones de personas están cayendo en falsos dones del Espíritu Santo. El diablo falsifica todo lo que Dios hace, porque Él es el padre de la mentira. Y Él es engañador. Y Él engaña. ¿Se acuerdan en Egipto lo que pasó? Los milagros que hacía Moisés, ¿quiénes los hacían? Vamos a leerlo. Los hechiceros, los brujos de Egipto hacían exactamente lo mismo. Miren lo que dice. Éxodo capítulo 7. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés, versículo 10, y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la culebra de Aarón devoró a las varas de ellos. ¿Quién tiene más poder, Dios o el diablo? Dios tiene más poder, pero el diablo también tiene poder. El diablo tuvo poder con su encantamiento de transformar varas en culebras. Oigan que si tendrá poder. Lo mismo que hizo Dios a través de Moisés y Aarón, lo hicieron los hechiceros y brujos de Egipto. Miren un poquito más adelante. Versículo 19. Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la tierra de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra.
Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de su siervo, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Capítulo 8, versículo 5. Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas en la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Quiénes son los hechiceros y los brujos y los encantadores? ¿No son agentes de Satanás? ¿Sí o no? La Biblia dice que es abominación a Jehová el que haga hechicería, el que haga brujería, el que haga encantamiento, los encantadores, los brujos. Lo leímos esta semana en los estudios que tuvimos. Es abominación para con Jehová, porque son instrumentos del espíritu inmundo, de Satanás. Pero también tienen poder para hacer exactamente lo mismo. Si Dios da el don de lengua, el diablo da el don de lengua. Si Dios da el don de sanidad, el diablo da dones de sanidad. Si Dios da don de profecía, los falsos maestros también tienen el don de profecía y profetizan. Y hasta le van a decir: Señor, profetizamos en tu nombre. Y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si el Señor dice que lo hicieron como hacedores, obradores de maldad, y la maldad no viene de Dios, ¿viene de quién? Del enemigo. Entonces, ¿con el poder de quién estaban haciendo los milagros, los exorcismos y el don de profecía? ¿Con el poder de quién? ¿Reparte el diablo dones? ¿Sí o no? Todo el diablo lo falsifica. Por eso, al hablar del don de lenguas, tenemos que entender que lo que se ve en el mundo hoy en día puede venir de Dios como puede venir de ¿quién? Del diablo. ¿Y cómo lo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a saber si es don de lenguas que viene de Dios o si es don de lenguas que viene de Satanás? Hay varias cosas para identificarlo. A mí me tocó estar, cuando era joven, tenía tan solo 18 años de edad, en Brasil. Y justamente cuando estaba en Brasil, era para el carnaval, que es en febrero. Y me tocó ver desde el balcón donde estaba hospedado, en la casa de una prima, frente a la playa de Copacabana, allá en Río de Janeiro. Me tocó ver el famoso Carnaval de Río. No participé porque es terrible. Es una orgía. Es tremendo. Es tan famoso que es. Pero saben, allí frente al balcón donde nosotros estábamos en la playa, estaban reunidos los brujos, los hechiceros, con su fogata, haciendo danzas en torno al fuego. Allá les llaman, en Haití les llaman el vudú. Y saben que en Haití el 80% de la población cree en el vudú y practica el vudú. ¿Saben lo que es el vudú? El consultar al diablo, el satanismo, la brujería. En Cuba le llaman santeros. Santeros son gente que invocan a los santos pero hacen brujería. ¿Han oído hablar de eso, verdad o no? Los santeros, los brujos, los vudús. Pues en Brasil les llaman macumba. Macumba. Hacen brujería. Y a mí me tocó ver cómo esa gente, bajo el influjo, yo no sé lo que tomaban, pero alguna droga tomaban como alucinógenos, comenzaban a danzar, a saltar,
a gritar, saltaban así de alto en el suelo, se elevaban en torno al fuego, estaban danzando y de pronto la música, los tambores, porque es como una música africana y cada vez le van subiendo más y más y más y más el ritmo a los tambores hasta que se vuelve un frenesí, la gente se mueve y se sacude. Y comenzaron a caer al suelo y a hablar en lenguas. Y estaban todos los brujos del diablo hablando en lenguas. Eso lo vi yo, nadie me lo contó. Pero años más tarde me tocó ir a una iglesia así llamada cristiana. Y algunos estuvieron conmigo y vieron lo que pasó allí. Me invitaron a predicar en una iglesia, y no voy a decir el nombre para no ofender a nadie, pero una iglesia que se llamaba cristiana. Y hermanos comenzaron a cantar y a cantar y a cantar, de tal manera que entraron en frenesí. Cada vez la música era más fuerte, tocaban los tambores, las panderetas, comenzaron a danzar y a mí me tocaba predicar. Y yo dije, pero ¿cómo voy a predicar si esta gente está como en frenesí? Saltaban, había una señora que saltaba del aire, otra se movía de un lugar para otro y comenzaron a caer al suelo. Y los diáconos corrían a cubrirlos, porque las hermanas caían al suelo, las mujeres, y así como caían, quedaban descubiertas y tenían que echarles una sábana encima para que no se viera cómo caían y sus vestidos levantados y se veían sus panties. En la iglesia, así llamada iglesia cristiana, viéndose eso, ¿a dónde está en la Biblia que la gente cae al suelo cuando le da el Espíritu Santo? La gente piensa que si les da el Espíritu Santo van a caer al suelo. ¿A dónde está en la Biblia eso? Muéstrenmelo. No está en la palabra de Dios. Pero a eso le llaman el don del Espíritu Santo. Yo les digo una cosa, había otro espíritu allí presente. Porque fue igualito como yo vi entre los brujos en Brasil. Exactamente lo mismo. El frenesí, la música, los tambores, cada vez más rápido el ritmo y la gente repite y repite y repite y repite el mismo canto hasta que entran en un frenesí y entonces comienzan a hablar en lengua y luego exhausto. Había un señor, hermanos, allí en la iglesia donde yo estaba, que él se movía para adelante y para atrás, pero yo no sé cómo hacía. Pero yo les digo que físicamente es imposible hacer lo que ese hombre hacía, porque él se inclinaba y se iba para allá, y se inclinaba así, como que fuera un muñeco de goma. ¿Vieron esos muñecos que les ponen la arena abajo, que se inflan? Que usted los empuja y se van para allá y se van para aquí, así, y no me dejan mentir los que estuvieron conmigo, eso sucedió en Grand Rapids, en Michigan. Así se iba para el frente y luego se iba para atrás, y se movía de atrás para adelante y nadie lo estaba sosteniendo. ¿Dónde está en la Biblia eso? Y dicen que le había dado el Espíritu Santo. ¿A dónde está en la Biblia eso? Si tú me lo muestras en la palabra de Dios, yo lo acepto, pero yo no lo encuentro. Sin embargo, sí lo veo entre los satanistas, entre los brujos. Todo eso se ve entre ellos. Y esas son las cosas que se ven entre los espiritistas. Las personas se elevan en el aire. Había un señor ahí en la iglesia donde nosotros fuimos porque me invitaron a predicar, nunca más volví. Y no porque no quiera a los hermanos, con mucho gusto yo les voy a predicar la palabra de Dios, pero aprendí mi lección. Yo les predico a los hermanos de esas iglesias, y no voy a mencionar el nombre para no ofender a nadie, pero yo les predico. Ahora mismo que estuve en Chile, fueron los hermanos evangélicos de distintas iglesias que me invitaron y yo les predico, pero ya no acepto que suceda eso porque da miedo ver. Había un señor que saltaba, pero no era normal. Y usted se daba cuenta que había algo raro que estaba pasando allí, porque era imposible que pegara los saltos que pegaba.
Y ustedes saben que lo que estoy hablando no estoy ni exagerando, porque algunos de ustedes, si les ha tocado ir a alguna de esas iglesias, han visto hasta cosas peores de lo que yo estoy diciendo. ¿Ustedes creen que eso es el Espíritu de Dios? Nosotros vamos a ver en la palabra de Dios cuál es el verdadero don de lengua. Porque ellos hablan en lenguas, dicen, pero hablan en algo que ni ellos mismos entienden. Todo el mundo comienza a hablar al mismo tiempo en lengua, pero hablan en una jeringosa que ni ellos entienden. Tú le preguntas qué dijeron y nadie sabe lo que dijeron, pero dice que están alabando a Dios. Yo no estoy aquí, nuevamente les digo, para juzgar a nadie, pero solamente les digo una cosa. El Espíritu Santo da dones, pero acabamos de leer que el diablo también da los mismos dones que da el Espíritu Santo, los da el diablo. Por eso la Biblia dice que hay que probar los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que probar los espíritus para ver si son de Dios o no. No nomás porque sea una manifestación espiritual, que digan que es del Espíritu Santo, automáticamente porque digan que es del Espíritu Santo, es del Espíritu Santo. No alcanza con que lo digan, hay que probar los espíritus, porque han salido falsos profetas por el mundo. Y si son profetas, pero son falsos, ¿de quiénes son? Del diablo. Pero también profetizan en el nombre de Cristo. Ojo, no van a decir que lo hacen en el nombre de Satanás, porque entonces pues ya la gente supiera quiénes son. Lo tienen que hacer en el nombre de ¿quién? De Cristo. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les va a decir, apártense de mí, obradores de maldad, yo nunca los conocí. Qué terrible. Tengan cuidado, hermanos, a los lugares donde ustedes van. No importa que se invoque el nombre de Cristo. Hay gente sincera que está buscando a Dios y entra a veces en esos lugares. Un alumno mío en Costa Rica, que ahora está de pastor en Gran Caimán, en las islas de Gran Caimán. Estuvimos allá predicando en Gran Caimán hace unos 2 o 3 años atrás. Y ese pastor se llama Joseph Thompson. Él estaba estudiando teología, yo era el director de la escuela de teología en Costa Rica para preparar los pastores, y él era uno de mis alumnos, y él fue a colportar a un puerto en Costa Rica que se llama Puerto Limón. Y allá en Puerto Limón hay muchos morenos. Joseph Thompson es un moreno, es como africano, ¿no es cierto?, de color, alto, grande. Y él salió a colportar, y allá en Puerto Limón llegan barcos de todas partes de Europa, porque es un puerto ahí en el Caribe, que viene mucho barco, vienen a recoger bananas y otras cosas, y traen distintas cosas de Europa. Y este joven estaba colportando. Colportar es vender libros y Biblia, y le fue muy bien, porque él se metía en los barcos que llegaban, cada día venían barcos, y lo que él hacía era, él iba y pedía permiso para subir al barco, y entonces iban los camarotes de los distintos marineros y de los trabajadores del barco, y les ofrecía libros, y como esa gente pasan 1 semana, 2 semanas enteras en alta mar y no tienen mucho que hacer en sus horas libres, pues tienen que leer algo, no hay televisión. Bueno, ahora dicen que sí, que hasta con satélite pueden agarrar televisión, pero con los que yo les estoy contando, hace unos 25 o 30 años atrás no había esos satélites, y en alta mar no había televisor, y no había radio, porque no había antena por ahí cerca. Así que para entretenerse, pues ellos tienen que leer. Y pues a Joseph le fue muy bien colportando, vendía muchos libros, le compraban montones de libros porque tenían que pasar semanas en alta mar. Se hizo amigo de un marinero holandés, de un barco con bandera holandesa. Y este muchacho marinero era cristiano. Y entonces le dijo, llévame a conocer la ciudad, no conozco. Y Joseph le dijo, bueno, cuando termine,
te voy a venir a buscar y te voy a llevar a conocer la ciudad. Y así fue, los fue a buscar y salieron a conocer, a caminar por la ciudad. Y hermanos, iban pasando por allí cuando de pronto el marinero se paró y dijo, espérate, espérate. Había una iglesia con una puerta abierta y la gente estaba en el culto, supuestamente adorando a Dios, alabando a Dios, pero estaban todos orando al mismo tiempo. Parecía un bullicio que se escuchaba de afuera, un griterío, todos orando al mismo tiempo. Pero en el frente había uno que tenía el micrófono y ese estaba orando en lenguas. Y el marinero le dice, detente, escucha. Y Joseph escuchó, pero escuchó todo el bullicio, porque él no entiende holandés. Y le dijo el marinero, vámonos de aquí, sal corriendo. ¿Y por qué? Dice, ese que estaba al frente está hablando en perfecto holandés, en mi idioma. Escuché y entendí todo lo que estaba diciendo. Estaba blasfemando a Jesucristo. Estaba diciendo que Jesucristo era un pervertido, un homosexual y un demonio. En holandés, hablando en lenguas, en una iglesia pentecostal. Imagínense. El diablo se puede meter en las iglesias. Es grave lo que estamos diciendo, porque hay mucha gente que cree que en verdad es el Espíritu Santo cuando hablan en lenguas. Tengan cuidado, porque el diablo falsifica todos los dones del Espíritu Santo, aún el don de lenguas. En los minutos que me quedan, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el verdadero don de lenguas y qué es el verdadero don de lenguas. Ahora, el diablo falsifica, pero también el diablo da don de lengua, que son verdaderas lenguas, pero no las va a usar para glorificar a Dios. ¿Las va a usar para qué? Para maldecir a Dios. Y eso fue lo que pasó allí. Vamos a ver qué es el verdadero don de lengua, porque hay hermanos confundidos que dicen, yo oro en lengua, no entiendo lo que oro, pero oro en lenguas. La primera vez que se manifestó el don de lenguas fue cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y vamos a leer allí qué es el don de lenguas según la Biblia, para que lo entendamos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Versículo 5. ¿Qué eran estas lenguas? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense, la gente que se juntó cuando se escuchó el estruendo, vinieron a ver qué pasaba. Y como los apóstoles estaban hablando en distintas lenguas, dice que la gente se quedó escuchando atónita porque les oían hablar en su propia lengua. O sea que eran idiomas que se entendían. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido, nuestra lengua natal? Partos, y aquí va a mencionar los lugares de donde eran, de distintas naciones, de distintos lugares, y todos hablan lenguas distintas. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, eso es en Babilonia, en Judea,
en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hermanos, las lenguas que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, que se las dio el Espíritu Santo, dice la Biblia, eran idiomas que habla la gente en distintas partes del mundo. No eran jeringosa, no eran trabalenguas, no eran repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, la misma frase, como yo he escuchado en los lugares donde hablan en lengua, que repiten una frase que no se entiende lo que dice, sala, malama, la sala, malama, la sala, malama, y van repitiendo y repitiendo la misma frase. No. Miren, los que han hecho investigación sobre esto del don de lenguas, han grabado y luego han metido en computadora lo que han hablado y dicen, no hay suficientes sílabas como para que sea un idioma. Es demasiadas pocas sílabas que se repiten, no es un idioma, porque un idioma tiene distintos sonidos, distintas sílabas, no hay suficientes letras, no es un idioma, ningún idioma conocido. Y en la computadora usted lo mete y le averigua a ver cuál idioma es. Y lo han metido en la computadora estas lenguas que hablan en los así llamados servicios religiosos y saben que no es ningún idioma que se habla en ninguna parte, pero aquí dice que cuando Dios dio el don de lenguas, eran lenguas que entendían ellos en su lengua natal y hasta da la lista de los países y los idiomas en que hablaban los apóstoles. Y lo que más les maravillaba era que todos eran galileos, nomás hablaban un idioma. Pero dice, les oímos hablar en nuestra lengua en que hemos nacido las maravillas de Dios. ¿Por qué Dios dio el don de lenguas? Porque había que predicar el Evangelio. Y los únicos que habían creído en el Evangelio de Cristo eran todos judíos. ¿Cómo iban a predicar en otras partes del mundo? No había árabes que eran cristianos. No había cretenses que eran cristianos. No había elamitas ni africanos que eran cristianos. Todavía el etíope no se había bautizado. Faltaban 3 años más para que se bautizara el etíope que hablamos hoy, que venía de allá del África. Pero había gente de todas partes allí en Jerusalén y les oyeron hablar en sus idiomas. ¿Cómo los apóstoles podían ir a predicar y a alcanzar a la gente con el Evangelio si no hablaban su idioma? Por eso el Espíritu Santo dio el don de lengua, para que pudiesen predicar el Evangelio y la gente pudiese entender el Evangelio en su propio idioma. Hermanos, las lenguas son para predicar el Evangelio. Las lenguas son para servirle al Señor y hacer su obra en la salvación de las almas. No son para venir a hablar en una iglesia donde todos hablan mexicano, español. ¿Para qué va a dar Dios el don de lengua a una iglesia donde todos hablamos español? ¿Necesitamos las lenguas? ¿Para qué? Si todos nos entendemos. Las lenguas se dan para que los que no entienden puedan entender el mensaje del Señor. Pablo tiene un capítulo entero donde explica el don de lenguas. Vamos a leer algunos versículos de 1 Corintios 14 para que entendamos el verdadero don de lenguas. Dice en el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra,
bien comprensible, que se entienda bien. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. En Corinto había hermanos que habían recibido el don de lengua, pero estaban usando ese don de lenguas en la iglesia para hacer ver que ellos habían recibido el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Y Dios dice, a través del apóstol Pablo, dice, hermanos, el que habla en lengua extraña, versículo 4, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si se va a hablar en lenguas en la iglesia, pero la iglesia no entiende, dice que nadie es edificado. ¿De qué le sirve a una persona tener el don de lenguas y venirlo a usar en la iglesia si nadie va a recibir beneficio? ¿Saben lo que dice Pablo? Que no se puede usar el don de lenguas en la iglesia. Que el don de lenguas es para predicar el evangelio. Miren lo que dice. Versículo 20. Vamos a leer un poquito antes. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en vuestro modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, escuchen bien, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas son para los incrédulos, para los que no creen, para que se les pueda ir a dar testimonio a ellos. No son por señal para los creyentes. Los creyentes ya escucharon el evangelio. Lo que necesitan es don de profecía para ser edificados, porque la profecía edifica la iglesia, acabamos de leer. No se pierdan el tema del jueves, porque el jueves vamos a hablar la pura verdad sobre el don de profecía. Ese va a ser el tema del jueves. Hoy estamos viendo la pura verdad sobre el don de lenguas. Pero aquí dice, en Apocalipsis 14, versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El don de profecía edifica a la iglesia. Es para los creyentes el don de profecía. Usted no puede ir a un incrédulo y hablarle del don de profecía porque no va a creer. Pero si usted tiene que predicar el evangelio y usted no habla el chino y se encuentra con un chino y no hay quien más le predique el evangelio, el Señor le puede dar el don de lenguas para predicar el evangelio para que el chino crea. Las lenguas son por señal, versículo 22, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís,
Cada uno de vosotros tiene salmo, un himno para cantar, una alabanza. Tiene doctrina para predicar. Tiene lengua. Tiene revelación, donde profecía. Tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 a lo más, y por turno, y uno que interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Fíjense qué claritas las instrucciones de Dios. Si hay una persona que habla otro idioma, puede ser un don del Espíritu Santo, como puede ser un idioma que él sabe, ¿verdad? Las dos cosas son lenguas. Una es una lengua sobrenatural que la da el Espíritu Santo y la otra es la lengua aprendida de niño. Si usted tiene en una iglesia gente de distintos países que hablan distintos idiomas, como aquí en Los Ángeles, que es tan cosmopolita, que hay gente de todas partes. Imagínense que una iglesia usted tenga chinos, tenga árabes, tenga japoneses, tenga coreanos, tenga de distintos países, distintos idiomas, y de pronto a todos se les ocurra ir y hablar al frente, y los demás se quedan en babia, no entienden nada. ¿De qué sirve? Pablo dice, no, hermanos, aunque sea don de lenguas, aunque sea una lengua que tú hables, no vengas a hablar en la iglesia, habla en tu casa, órale a Dios en tu lengua, pero no lo hagas en público, porque los demás no van a ser edificados. Dice, ¿cómo van a decir amén cuando tú oras si no entiendes lo que has dicho? Versículo 16, si tú bendices con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no saben lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, si vas a hablar en lengua, y si tienes el don de lenguas, no lo vengas a usar en la iglesia. Ve a usarlo para predicar el Evangelio. Y si quieres saber si es don genuino, ve y predica el Evangelio a uno que no entiende y que no es converso y que habla otro idioma. Y ahí vas a saber si es don genuino o no. Porque si no te entiende la otra persona, olvídate. No es el don de lengua. ¿Es algo que tú te estás inventando o es algo que el diablo te da? Pero el diablo no te va a dar el verdadero don de lengua para que le hables en chino al chino, porque entonces va a escuchar la palabra de Dios. Y el diablo no quiere que escuchen la palabra de Dios. Dios da el don de lenguas para la predicación del Evangelio. Y las lenguas son señal para los incrédulos. ¿Quedó claro este punto, hermanos? ¿Quedó claro? No seamos confundidos. Ahora, hay mucho de esto. ¿Saben ustedes que el movimiento carismático comenzó, y esto se conoce como el reavivamiento de Azusa, en el año 1901? Aquí en Azusa comenzó el movimiento pentecostal, hace exactamente 109 años atrás, aquí en Azusa. Y esto ha cundido a nivel mundial, el hablar en lengua. Ya no solamente los que son evangélicos o pentecostales, ahora metodistas, presbiterianos, bautistas, católicos, todos están hablando en lengua, pero no hablan de acuerdo a como dice la Biblia, que es el don de lengua, porque no van a predicar en lenguas a otros, no les escuchan hablar la palabra de Dios los que no entienden, hablan en la iglesia y nadie les entiende, y de vez en cuando ponen un traductor. Yo estuve presente en una reunión en San José, Costa Rica. Yo estaba dando una campaña en Atillo, y una familia que estaba viniendo todas las noches, por 30 noches seguidas, un día faltaron, y al día siguiente les pregunté qué pasó. Oh, es que fuimos a una reunión de planificación, porque viene una gran concentración, y nosotros somos católicos carismáticos, y en el estadio se va a tener una gran concentración de carismáticos, una reunión interdenominacional, católicos, evangélicos, de todas las iglesias se van a reunir para pedir a Dios por la salvación de Costa Rica. Pastor, queremos invitarlo a que usted venga con nosotros. Bueno,
¿Qué hacer? Estas personas habían venido 30 noches seguidas a mis reuniones y ahora me estaban invitando a ir a una reunión de ellos. ¿Cómo les voy a decir que no? Por otro lado, si era una reunión carismática, yo tenía mis dudas de lo que fuera. Dije, bueno, lo mejor es ir y ver. Pedí la dirección de Dios y Él me dijo, acompáñalos. Fuimos. Estas personas ya habían escuchado la palabra de Dios. Por 30 días, ahora conocían la ley de Dios, conocían lo que es la adoración a Dios, el único Dios verdadero, que no hay que tener imágenes, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo sabían. Y ya sabían del Santo Sábado también, pero fueron a esa reunión. Y hermanos, miren lo que pasó. Cuando llegamos, yo llegué un poco tarde con esta familia, ya estaban en la alabanza. E inmediatamente después de la alabanza vino la oración y comenzaron a hablar. Imagínense un estadio lleno de gente hablando todos al mismo tiempo en lenguas. Yo estaba espantado, yo miraba para todos lados y nunca había visto algo semejante. Pero al frente había personas en los micrófonos y había una dama que estaba hablando en lenguas. Pero ella pidió un traductor. Dijo, hermano, necesito alguien que me traduzca. Yo dije, qué interesante, porque la Biblia dice que si van a hablar en lenguas, que haya traductor, por lo menos eso está bien. Los hermanos me explicaron, pastor, cuando oramos, todos oramos en lenguas, pero cuando alguien habla en lenguas tiene que haber traducción, porque nosotros seguimos la Biblia, católicos carismáticos, pero bíblicos. Qué interesante. Y entonces yo me puse a escuchar, y esta dama, yo no sé en qué idioma hablaba, porque yo no entendía el idioma, pero sí parecía un idioma. No era como jeringosa, como a veces uno sabe que están hablando algo que nadie entiende. No, esta persona parecía que estaba hablando un idioma. Yo hablo varios idiomas, o los entiendo por lo menos, aparte del inglés, el español, pues entiendo el portugués, el italiano, soy profesor de griego, de hebreo, entiendo latín, un poco de francés, un poco de alemán. No mucho, ¿verdad? Pero por lo menos sé si están hablando en francés o si están hablando en alemán. No era ningún idioma que yo entendía, pero la persona que traducía, ella hablaba y el Señor el hombre le traducía. A la mitad de las lenguas, con traducción, la familia que estaba al lado mío me dijo, basta, pastor, vámonos de aquí. Y eran católicos, salgámonos de aquí. ¿Saben por qué? A través de las lenguas, el Espíritu Santo le estaba dando un mensaje a todo Costa Rica, que Dios quería redimir a Costa Rica y que vengan a los pies de Cristo. ¿Y saben lo que estaba diciendo esta señora? Dios tiene un plan para Costa Rica, para salvar a todo Costa Rica. Si nosotros nos unimos, los de todas las iglesias que tenemos el Espíritu Santo, vamos a hacer una gran conversión. El Señor quiere que todo Costa Rica venga a los pies de Cristo, pero el plan que Dios tiene es que lo hagamos a través de la Virgen María. Ella es la que va a bendecir a Costa Rica. Tenemos que hacer una adoración a María y levantarle un santuario a la Virgen de los Ángeles. La Virgen de los Ángeles es la Virgen de Costa Rica. Pero esta estaba hablando en lengua y el otro estaba traduciendo y diciendo, Dios me ha mostrado que Él quiere que toda la nación llegue a los pies de la Virgen para que ella los conduzca a Cristo. Y el día anterior yo había predicado, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahora estaban escuchando algo directamente contrario a la palabra de Dios. La Biblia dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Ustedes creen que Dios iba a hablar a través de lenguas, que eso venía del Espíritu Santo cuando estaba induciendo a la gente a la idolatría y a la adoración a la Virgen María? ¿Podía eso venir de parte de Dios? ¿De quién venía entonces? Del enemigo. Pero estaba falsificando el don de lenguas. Tengan cuidado, hermanos,
Porque el diablo es un mentiroso, un engañador, un falsificador y todo lo falsifica. Y millones de personas están siendo engañadas, creen que es el Espíritu Santo lo que reciben, cuando en realidad están recibiendo otro espíritu, un espíritu inmundo. Están hablando en lenguas por el diablo y no por Dios. Y no lo digo yo, Jesús lo dice. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas. Y el Señor les va a decir ¿qué? Apartaos de mí, obradores de maldad. Cristo dice que lo van a hacer por el poder del diablo y sin embargo lo van a hacer en el nombre de Cristo. Vamos a pedirle a Dios discernimiento. ¿Cómo saber si viene de Dios o no? En primer lugar, va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. No va a violar lo que Dios ha dicho a través de su Espíritu Santo. Las lenguas, 2 o 3 a lo más, por turno, 1 por vez, y que se traduzca. Y si no hay intérprete, que no hable en la iglesia. En segundo lugar, son para predicar el evangelio a los que no lo conocen. En tercer lugar, son idiomas reales y alguien lo tiene que entender, porque si no hay nadie que lo entienda, ¿para qué Dios le va a dar lengua? ¿Acaso está Dios loco? ¿Para qué le va a dar? Imagínense que yo me ponga a hablar aquí Bereshit para Elohim el Hashamayim el Haaretz, o el Haaretz o Hu Abohu, o el Hajosh el Alfene. ¿Ustedes me entendieron algo de lo que dije? Estoy hablando en lengua, pero no en lengua inventada, es una lengua real, estoy hablando en hebreo. Eso lo que dije es hebreo, pero ninguno me entendió. Entonces, ¿para qué? Y eso que yo lo sé al hebreo. Ahora imagínense si yo no supiera el hebreo y me pongo a hablar en hebreo. ¿Para qué Dios me va a dar una lengua que nadie lo entiende? Si no hay ninguno aquí que habla en hebreo. No tiene sentido. O Dios se vuelve loco o hay algo que está mal, porque ¿para qué Dios le va a dar a una persona el don de lengua y el Espíritu Santo lo va a hacer que hable en otra lengua cuando no hay nadie que lo entienda? Y Dios ha dicho en su palabra que si no se entiende, que no hable en la iglesia, calle en la iglesia. Entonces Dios se va a contradecir. ¿Cómo Dios se va a contradecir? Así que para saber si es de Dios o no, tiene que estar de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque están en tinieblas, no les ha amanecido. Tenemos que usar la Biblia como prueba de todo. La Biblia es la prueba de la verdad. Y todo tiene que ser comprobado por este libro. Miren qué otra cosa dice aquí. Si habla alguno en lengua, sea por 2 o a lo más 3, el máximo que se puede hablar en otro idioma en una iglesia son 3 personas, y por turno, uno por vez, y otro que traduzca. Y si no hay traductor, versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, y asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y sean todos exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y termina diciendo en el versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. En la iglesia tiene que haber ¿qué? Orden y decencia. ¿Ustedes creen que una persona que habla en lenguas y se cae al suelo y queda toda indecente, que tienen que venir los diáconos con una sábana a cubrirlo porque está mostrando hasta el color de los panties que lleva, eso es decencia? ¿Eso es hacer algo con orden y decencia? ¿Estar saltando de arriba abajo en la iglesia, gritando desaforadamente? Ese no es el culto a Dios. Entonces, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿de quién viene? Díganme ustedes. Si no es de Dios, ¿de quién es? Del
enemigo de Dios. Así de claro. Y yo no quiero que salgan diciendo que el pastor Gambetta vino a hablar y a predicar en contra de las otras iglesias. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Y lo que les he leído, se los he leído del santo libro de Dios. Yo amo a mis hermanos de todas las iglesias, por eso les voy a predicar. Y si me invitan, voy a todas las iglesias donde me inviten. Porque Dios tiene pueblo en esas iglesias. Alabado sea su nombre. Hay gente sincera que está engañada, pero es sincera, está buscando de Dios. Yo los amo. Amo a todos, amo a los católicos, amo a los evangélicos, a los pentecostales, a todas las iglesias. Tienen el derecho de conocer la verdad. Pero no puedo aprobar lo que se hace en contra de la palabra de Dios. Y no puedo defender algo que no lo puedo defender con la palabra de Dios. O creo lo que Dios dice o hago mi iglesia a mi manera. Por eso hay tantas iglesias, porque cada uno quiere hacer su iglesia a su manera y hacer las cosas como ellos quieren. La Biblia dice que en la iglesia todo tiene que hacerse decentemente y con orden, por turno. No pueden hablar todos al mismo tiempo. No pueden orar todos al mismo tiempo. Ni gritar todos al mismo tiempo. Y si alguien quiere decir algo, que espere que el otro termine y entonces le toca su turno. Eso lo leímos en la Biblia. Entonces, si una persona dice que recibió el don de lenguas, pero el don de lenguas que recibe, que supuestamente viene del Espíritu Santo, le hace ir en contra de lo que el mismo Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, no puedo aceptar que viene de Dios. Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, si alguien dice que tiene el espíritu de profecía, tiene que estar de acuerdo con los que los demás profetas de la Biblia hablaron. Dios no se contradice. Si Dios habló a través de Pablo una cosa, no va a venir a decir una cosa contraria a través de otro que tenga el don de profecía. Por eso cuando hablemos del don de profecía, el jueves, en nuestra última conferencia, vamos a ver el verdadero don de profecía. El verdadero don de profecía. Porque el diablo todo lo falsifica y está lleno de falsos profetas. Y otra vez, no quiero juzgar ni atacar a nadie, pero hay una denominación entera en los Estados Unidos que dice seguir los escritos de un profeta que se llama José Smith. Y millones de personas han creído que José Smith es profeta de Dios. ¿Realmente lo es? ¿Cómo podemos saber? El don de lenguas podemos saber si es de Dios o no. Número 1, y voy a resumir y con eso termino. Número 1, el don de lenguas son lenguas reales, que se entienden y alguien las tiene que entender. Si no hay nadie que las entienda, no son lenguas verdaderas. Aun si es una lengua genuina de un idioma, no la da Dios si no hay alguien que entienda, porque ¿para qué va a dar Dios una lengua que nadie la entiende? Si Dios ha dicho que cuando hable tiene que ser entendible. Así que a pesar de que yo grabe esa lengua con la cual están alabando a Dios, o están glorificando a Dios, o están hablando, si yo la grabo y voy y se la llevo a una persona y le digo, dígame lo que dice, y la persona dice, sí, eso está en mi idioma, ¿para qué Dios le dio esa lengua si nadie la entendió? Habló al aire, dice la Biblia, no yo, dice la Biblia. Así que en primer lugar tienen que ser lenguas reales, entendibles. En segundo lugar, tiene que haber alguien que la entienda para quien le viene ese mensaje. Si no hay nadie que hable ese idioma, no viene de Dios. ¿Cómo va a venir de Dios? Ni modo que Dios haga perder el tiempo y la saliva y haga perder, esté dando algo que está en contradicción con su palabra. En tercer lugar, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios y seguir el orden que Dios ha dejado. Y en cuarto lugar, la prueba más grande, por sus frutos los conoceréis. Escuchen bien, si una persona que dice que tiene el don de lenguas no vive una vida de obediencia a Dios, ¿cómo que el Espíritu Santo está en él? Había un predicador muy famoso que hablaba en lenguas. Creo que puedo decir su nombre porque su pecado llegó a ser público a nivel mundial. Jimmy Swaggart. Este gran predicador que hablaba en lenguas y también traía como
como Benigina, multitudes de gente, lo encontraron que estaba yendo a cabarets a ver a mujeres desnudas, y él mismo tuvo que confesar de su pecado y la pornografía que él veía. ¿Cómo pudo el Espíritu Santo estar en una persona? ¿Puede Dios morar en la inmundicia? ¿Puede Dios? Ahora, él se arrepintió. Yo no lo estoy juzgando, hermanos, entiéndanme bien. Solamente estoy diciendo que esas lenguas que él hablaba no pueden ser de Dios, porque la Biblia dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que ¿qué? Le obedecen, hermano. Y si yo no estoy en obediencia a los mandamientos de Dios, ahora yo no digo que una persona que no guarde el sábado no tenga el Espíritu Santo. Pero si una persona conoce del santo sábado y a sabiendas lo desobedece, entonces ¿cómo puede hablar en lenguas y ser de Dios las lenguas si está en desobediencia? Y la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Que Dios nos ayude para entender el tema de los dones espirituales, para darle gracias a Dios por los dones que Él nos ha dado y para pedirle al Señor que nos ayude a utilizar esos dones para gloria y honra suya. Vamos a ponernos en pie para orar. Antes de orar, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermanos? Aprovechen ahora a hacer su pregunta sobre el tema de hoy. A ver, hermano. Uh-huh. Amén. Amén. Claro. Así es. Así mismo es, y lo acabamos de leer en la palabra. Y hermano, yo le doy gracias por su testimonio. Y le quiero decir algo, no fue el pastor Gambetta, hermano. Fue la palabra de Dios que lo convenció. Olvídese de lo que dijo el pastor Gambetta, créale al Señor. Aquí está la verdad, hermano. Mire, usted cree en este libro que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pues aquí básese usted y con esto usted tiene evidencia suficiente para mostrar lo que es el verdadero don de lengua. Que Dios le bendiga, hermano. Usted es bienvenido con nosotros. Y usted sabe, porque si me ha escuchado hablar y me conoce un poquito, que yo amo a mis hermanos de todas las iglesias, a mis hermanos de las asambleas de Dios, los amo de todo corazón, pero hay muchos que están confundidos con este tema del don de lengua. Que Dios nos ayude a seguir su palabra y no emociones de los hombres. Y una de las cosas más tristes sobre el don de lengua, y escuchen bien, el hermano va a comprender lo que yo digo, es que les dicen que si no hablan en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Eso es lo triste, hermanos. Les dicen, si tú nunca has hablado en lengua es que todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pídele a Dios para que te dé el bautismo del Espíritu Santo, hermanita. Uh-huh. Uh-huh. Amén. A un retiro espiritual. Amén,
Amén, porque se lo pidió directamente y el diablo no puede leer la mente. Dios sí puede leer nuestros pensamientos. Tenemos que tener cuidado con todo esto, hermano. Hay mucha gente sincera que ama a Dios, pero están confundidas. Y Dios les va a mostrar la verdad, así como ha dicho nuestro hermano en esta noche. Debemos amarlos de todo corazón y no sentirnos que nosotros, porque tenemos más conocimiento en este aspecto, somos mejores que ellos. Cuidado, porque ya, si ustedes estuvieron anoche, vieron que le hablé bien fuerte a los adventistas, hermano. Usted no estuvo anoche, pero anoche le cayeron los palos a los adventistas aquí. Porque aunque estas iglesias adventistas, nosotros estamos muchas veces igual que los fariseos, creyendo que nos salvamos por guardar la ley, por guardar el sábado. Y hablamos bien claro anoche que la salvación no se gana por guardar ningún mandamiento, es un don de Dios. Es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Quiera el Señor ayudarnos a entender estas cosas y a ponerlas por obra. Y que el Señor le ayude a usted a tener el valor, así como ya el Espíritu Santo y Dios le había mostrado a usted que eso no estaba bien y que eran lenguas reales. Y ahí dice, árabes, cretenses, elamitas, pardos, etcétera, y los menciona por nombre los idiomas ahí en la Biblia, que usted pueda mantenerse fiel al Señor y mostrar lo que es el verdadero don de lengua a aquellos que están confundidos. Que el Señor le bendiga. ¿Alguno otro quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, hermanos, antes de orar? ¿Alguien más? Ok, vamos a postrarnos para orar entonces. ¿Sí? Ok, tenemos un pedido de oración. Ok, hay una pregunta que nos viene. ¿Desde dónde llamó la persona? De Chile, ok. 1 Corintios 14, que si todos pueden hablar en lenguas. Bueno, todos pueden, pero el que reparte, el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Vamos a leer un versículo solamente, ya que estamos listos para orar. Nomás un versículo para que no se me cansen allí de rodillas. 1 Corintios, voy a leer en el 12 para ver si todos hablan en lenguas, porque muchas iglesias dicen que si tú no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí. 1 Corintios 12, 28. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Fíjense el orden que da. Primero apóstoles, luego profetas, tercer lugar en importancia, maestros, después siguen los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y por último lugar los que tienen don de lenguas. El don de lenguas no es el más importante. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. El Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 11. A unos puso Dios en la iglesia. Una cosa y otra cosa. El Espíritu Santo reparte los dones, hermanos. Es cierto que todos podríamos hablar en lenguas, pero Dios no escoge darle a todos el mismo don. En la época apostólica les daba más el don de lenguas porque todos eran judíos y necesitaban poder predicar el evangelio a los gentiles que no hablaban su idioma, entonces les daba el don de lenguas para predicar. Pero hoy en día, gracias a Dios, que el evangelio está regado en todas partes, y en China hay chinos que predican el evangelio, y en Corea hay coreanos que predican el evangelio, y en Arabia hay árabes que predican el evangelio. ¿Para qué el Señor me va a dar a mí el don de hablar en chino si hay quien habla el chino que puede predicar el evangelio? Ahora, si el Señor quiere darme el don de lenguas, alabado sea su nombre, pero yo lo voy a usar para predicar el evangelio. Para eso es el don de lengua. Vamos a orar.
Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. A través de Jesucristo, tu Hijo, hemos venido a escuchar tu palabra, hemos estudiado tu santo libro y la convicción ha venido a nuestro corazón porque tú nos has hablado. Nosotros creemos que tu palabra en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Sabemos que esos santos hombres de Dios, esos profetas y apóstoles, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, nos sujetamos a todo lo que está escrito y queremos aprender a no ir más allá de lo que está escrito. Te suplicamos que tu Espíritu Santo, que ha hablado a nuestro corazón a través de tu palabra, confirme el mensaje en nuestro corazón. Tú dices en tu palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Oh Señor, da ese testimonio para saber que lo que hemos escuchado es la verdad. Y llévanos a esa verdad que es Cristo. Tu palabra dice que Él fue lleno del Espíritu Santo y sin embargo no hay ningún lugar donde diga que Jesús habló en lenguas. Pero estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ese don. Y el Señor Jesús recibió muchos dones, Señor. Pero no se menciona que Él hablara en lenguas. No por eso vamos a decir que Él no tuvo el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender estas cosas. Nos sujetamos a ti y te pedimos en esta hora que nos reveles cuál es el don que nos has dado. Sabemos que algunos han recibido un don, otros han recibido 2, otros 5, otros 10. Alabado sea tu nombre, Señor, pero enséñanos cuáles son esos dones porque tú nos vas a pedir cuenta de cada talento que nos has dado si lo hemos usado para tu gloria. A los que nos has dado el don de la enseñanza, que lo usemos en enseñar tu palabra. A los que nos has dado el don de sabiduría, que podamos dar buenos consejos para traerlos a tus pies. A los que nos has dado el don de la ciencia, que podamos entender tu palabra y explicarla claramente. A los que nos has dado el don de profecía, que podamos usarlo para exhortar, para animar, para corregir lo que está malo en tu iglesia. Señor, aquellos que les has dado el don del evangelismo, oh Señor, que lo podamos usar para traer las almas a tus pies, y el don de los milagros para tu gloria, y que nada de esto haya alabanza ni gloria en nosotros. Señor, entendemos que muchos que hablan en lengua lo hacen para que los demás los alaben, lo hacen para que los demás vean que ellos sí tienen el Espíritu Santo. Quita de nosotros toda vanagloria, que toda la gloria y la honra sea para Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el imperio y el poder ahora y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.